crees que la vida te ha llevado a esta misión? No tengo ni idea. No. Lo que sí que sabes es que disfrutas haciéndolo, ¿no? Sí, y me voy descubriendo momento a momento. En un momento determinado de mi viaje, de mi camino personal, ocurrió que gente empezó a venir, empezó a preguntar, se empezaron a formar grupos, y de esto hace años. Y así que fue de manera espontánea. Totalmente, nada planeado. Pero supongo que antes te habías hecho tus viajes interiores. Claro, yo en el momento en que salgo de la vida habitual, de la manera de vivir aquí, yo voy buscando mis respuestas, voy buscando el ser real. Y dentro de ese camino, pues llega un momento en que las personas de mi alrededor, mis amigos, cada vez que vuelvo a Barcelona o a Valencia, ven tus cambios y empiezan a preguntarte. Y entonces alguien te viene con un problema y tú compartes lo que tú estás experimentando, y eso va aumentando, ¿no? Y hasta aquí. Pilar, sí. ¿Tuviste que ir hasta el Himalaya para descubrir todo esto que nos estás contando? Sí. Sí. Sí, a ver, desde niña he sido un amante de la naturaleza, hacía escalada, hacía cuevas, desde muy jovencita. Vivía en Valencia, crecí en Valencia, y mi sueño era vivir en los Pirineos. No imaginaba que en un momento de mi vida viviría en el Himalaya. Cuando salgo de España, voy a la India, entro en contacto con la meditación, y viajando por India, por supuesto, uno de mis objetivos era ir al Himalaya. Para los hindús, el Himalaya es la casa de Dios, es la morada de Dios, es donde puedes encontrar la verdadera esencia de ti mismo, para ellos, ¿no? Comienzo a viajar en el Himalaya explorando como fui viajando por India, y cautiva por completo mi corazón, y especialmente esta zona, la zona de Ladakh, de Sociedad de Budismo Tibetano, de raíces tibetanas. ¿Por qué en general da tanto miedo parar y mirar hacia adentro? Yo creo que da miedo porque no se hace, porque se desconoce. Es más que miedo, es yo diría pereza, la falta de curiosidad, ¿sabes? En el momento en que uno para, es lo que me ocurrió a mí. O sea, yo llego a India, no hablo inglés, entro en el centro de Osho, no tenía ni idea de qué iba la cosa. Comienzo a hacer las meditaciones y fue cerrar los ojos y estar en silencio, y encontré lo que había estado buscando por todos otros caminos, ¿no? Entonces creo que cualquiera que es capaz de realmente parar, que experimenta ese profundo silencio interior por un minuto, ya está. Un segundo. Ya. Es increíble. Si yo me voy ahora verano a un Himalaya Meditation Tour, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué hacéis? ¿Y durante cuánto tiempo? Efectivamente. Vale, el viaje son 25 días. Se comienza con un retiro de silencio que ya se hace en Ladakh, se hace en No Mind Homestay, que es el espacio que hemos creado. Después del retiro de silencio, en este retiro de silencio practicamos diferentes técnicas que ayuden a la mente y al cuerpo a abrirse y soltar y liberar. Después, entonces, la gente que no se conoce de antes se van a encontrar, se van a conocer como grupo desde el silencio, desde la presencia, perdón, energéticamente, ¿no? Lo cual es muy hermoso. Y es después de estos 3 días cuando el grupo ya tiene una coherencia, ¿no? Después nos vamos de trekking, visitamos monasterios, meditamos en monasterios, cada pueblecito en Ladakh tiene su monasterio, y visitamos diferentes valles. Entonces, ¿qué se hace? La invitación es todo el rato a dejarte caer en el momento presente, a abrir tu mente y tu corazón a recibir lo nuevo, a recibir la esencia de vida de esta gente, que para mí tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos creen en que es posible la liberación del sufrimiento a alto nivel de conciencia, y que el camino es el camino de la compasión, amor incondicional a todos los seres. Supongo que meditar allí es mucho más potente. Es muy potente. Yo suelo decir que cuando entras en Ladakh, esta zona se llama Ladakh, o Pequeño Tíbet, cuando entras en Ladakh, la mente entra en una frecuencia diferente. Es la energía del lugar, la cultura tibetana, la altura. ¿Qué ocurre cuando se vuelve, o cómo mantener ese estado cuando vuelves a tu casa y tienes que estar todo el año alejado del Himalaya?
Con la determinación de saber hacia dónde quieres ir. Esa determinación es lo que te mueve por dentro y es lo que hace que las cosas por fuera cambien. Es simplemente preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que realmente quiero hacer en este tiempo que tengo de vida? Y con esa determinación, la magia de la vida hace que ocurra.